Cuando mires un mapa de población de Sudamérica, es difícil pasarlo por alto. Acunado entre los dos grandes continentales de Brasil y Argentina, hay un pequeño fragmento de tierra que parece casi vacío. Este es Uruguay, un país conocido por su estabilidad, pero con una población de solo 3.4 millones de personas. Es diminuto comparado con los 46 millones de Argentina y los 215 millones de Brasil. Entonces, ¿por qué casi nadie vive en Uruguay? Nuestra respuesta de hoy no comienza con economía o política, sino con el propio suelo, las colinas y el agua que definen al país. Para entender Uruguay, primero tenemos que mirar su paisaje. A diferencia de sus vecinos, Uruguay no tiene características geográficas dramáticas. No hay picos andinos imponentes, ni selva amazónica impenetrable, ni un vasto desierto de Atacama árido. El país es, en su mayor parte, una extensión de las pampas argentinas. Una serie de colinas bajas y onduladas y praderas fértiles que se extienden por casi todo el país. Este paisaje es un paraíso para los rancheros, tierras perfectamente adecuadas para el pastoreo de ganado y ovejas, lo que se convertiría en la base de su economía por siglos. Esta aparente simplicidad es la primera pista del misterioso problema demográfico de Uruguay. La misma apertura del terreno, su falta de barreras naturales, lo hizo increíblemente fácil de recorrer. No había valles montañosos aislados donde culturas distintas pudieran desarrollarse en soledad, ni altas montañas que sirvieran como fortalezas fácilmente defendibles. Todo el territorio era accesible. A primera vista, esto suena como una receta para un asentamiento rápido y próspero, pero aquí es donde se pone muy interesante. ¿Y si esa misma apertura, esa falta de defensas naturales, hizo que la tierra no fuera más fácil de poblar, sino más difícil de mantener? Mientras su geografía interna está definida por suaves colinas, sus fronteras están casi totalmente delineadas por agua. Al oeste, el río Uruguay crea un límite claro y amplio con Argentina. Al sur, el país se abre al enorme estuario del Río de la Plata, uno de los cursos de agua más significativos de todo el mundo. Y al este se extiende la inmensa amplitud del Océano Atlántico. En la era de la exploración y la colonización, estos eran las autopistas. Proveían rutas directas para comercio, comunicación y, lo más importante, para invasión. Las coronas española y portuguesa no veían una idílica tierra de pasturas, veían un puerto estratégico de entrada al corazón del continente. Esto nos lleva al premio geográfico definitivo, Montevideo. Ubicada en la orilla norte del Río de la Plata, la bahía de Montevideo es uno de los mejores puertos naturales de aguas profundas de toda Sudamérica. Para cualquier imperio marítimo, controlar este puerto no era negociable. Era el lugar perfecto para ubicar una flota naval, controlar el comercio que fluía desde el interior del continente y proyectar poder por toda la región. Tierras fértiles, una red de autopistas fluviales y un puerto de clase mundial. Era el modelo ideal para una colonia próspera. Y dos de los imperios más poderosos del mundo llegaron exactamente a la misma conclusión. Esta siguiente parte cambiará cómo piensas sobre la relación entre geografía y conflicto. Verás, la pieza final del rompecabezas geográfico no está en lo que Uruguay tiene, sino en lo que no tiene. Su mayor recurso natural es su suelo. Durante siglos, la tierra estuvo dedicada exclusivamente a la ganadería. Esta forma de agricultura es increíblemente intensiva en territorio, pero requiere sorprendentemente poca gente. Un enorme rancho que cubra miles de hectáreas puede ser manejado solo por unos pocos gauchos o rancheros. A diferencia de las minas de oro de Brasil o las diversas zonas agrícolas de Argentina, el motor económico principal de Uruguay no exigía ni siquiera fomentaba una población grande. Promovía activamente una población dispersa y de baja densidad, así que la misma fuente de la riqueza de Uruguay era también una receta para su vacío. La tierra era abierta, fácilmente accesible por agua y económicamente adecuada para una población poco densa. Era un corredor perfecto, un premio para reclamar, pero una pesadilla para defender. Y así el escenario geográfico quedó listo para un choque monumental entre dos competidores mundiales. Un movimiento estratégico audaz de Portugal que fue como una daga apuntada al corazón del Imperio Español. Durante siglos, esta tierra conocida como la Banda Oriental o la ribera oriental del río Uruguay fue hogar de pueblos nómadas como los charrúas. Eran cazadores-recolectores feroces e independientes, cuya cultura estaba perfectamente adaptada a las vastas praderas abiertas. Pero su mundo, que había existido por milenios, estaba a punto de ser destrozado por una rivalidad colonial que comenzó a miles de kilómetros de distancia. Durante los primeros 2 siglos después de la llegada de los españoles a las Américas, la Banda Oriental fue en gran parte ignorada. España estaba obsesionada con la plata de Perú y Bolivia.
Bolivia, mientras que Portugal se enriquecía con las plantaciones de azúcar en el norte de Brasil. Estas tierras vacías de pasturas no ofrecían riquezas evidentes. Todo eso cambió en 1680, en un audaz movimiento estratégico. Los portugueses navegaron por la costa y fundaron Colonia del Sacramento, directamente frente al bastión español de Buenos Aires. Fue una daga dirigida al corazón del Imperio Americano de España, un punto de apoyo desde el cual Portugal podía controlar el comercio y el contrabando en el Río de la Plata. La reacción española fue rápida y decisiva. Para contrarrestar la amenaza portuguesa, establecieron su propia fortaleza en la costa en 1726, Montevideo, y con eso el juego comenzó. Durante los siguientes 100 años, la banda oriental se convirtió en un campo de batalla permanente. El control del territorio era una puerta giratoria que pasaba de un imperio al otro mediante una serie de tratados y conflictos sangrientos. La tierra era demasiado valiosa para que cualquiera la ignorara, pero demasiado difícil para que alguno la mantuviera de forma definitiva. Este constante estado de guerra tuvo un gran efecto en el asentamiento. Pocas familias se arriesgarían a mudarse a una región donde su granja podía ser invadida por ejércitos extranjeros en cualquier momento. La tierra permaneció escasamente poblada, con soldados, contrabandistas y resistentes gauchos. El factor decisivo de todo esto vino de algo que ocurría a miles de kilómetros. A comienzos de 1800, las guerras napoleónicas en Europa destruyeron el poder de España y Portugal, desencadenando guerras de independencia por toda Sudamérica. Un líder carismático llamado José Artigas surgió, luchando por una república federal libre tanto del control europeo como de la dominación de Buenos Aires. Hoy se le considera el padre de Uruguay, pero su visión era mucho más grande que un solo país pequeño. Tras la expulsión final de los españoles, la vieja rivalidad simplemente adoptó una nueva forma. Los recién independizados Brasil y Argentina retomaron exactamente donde sus antiguos imperios habían quedado, cada uno reclamando la banda oriental como propia. En 1821, Brasil anexó todo el territorio, renombrándolo como la provincia Cisplatina. En respuesta, un pequeño grupo de patriotas uruguayos, los legendarios 33 Orientales, lanzaron una rebelión con apoyo argentino. Esto encendió la Guerra Cisplatina, un brutal conflicto de 3 años que devastó la tierra y terminó en un completo estancamiento. Ninguno de los dos gigantes emergentes pudo derrotar al otro, pero ninguno aceptaría jamás que el rival controlara la estratégica ribera norte del Río de la Plata. El futuro del territorio pendía de un hilo. Parecía destinado a una división permanente o a una guerra interminable. Eso, hasta que un tercer poder global, al otro lado del océano, intervino con una solución que cambiaría el mapa de Sudamérica para siempre. Ese poder era Gran Bretaña, con su enorme economía industrial. El interés principal de Gran Bretaña en la región no era el territorio, sino el comercio. La guerra constante entre Argentina y Brasil estaba estrangulando el acceso británico a los lucrativos mercados del interior sudamericano. Los diplomáticos británicos, buscando estabilidad, meditaron las negociaciones de paz. Su propuesta fue radical. Ni Argentina ni Brasil obtendrían la tierra. En cambio, la disputada banda oriental se establecería como un país completamente nuevo e independiente. Esta nueva nación, Uruguay, serviría como un estado tapón. Su existencia separaría físicamente a las dos potencias regionales, evitando futuros conflictos y, lo más importante para Gran Bretaña, garantizando que el Río de la Plata permanecería como una vía navegable internacional abierta al comercio. En 1828, con la firma del Tratado de Montevideo, tanto Argentina como Brasil aceptaron a regañadientes. La República Oriental del Uruguay nació oficialmente. Así, Uruguay comenzó su vida no mediante una guerra de independencia triunfante por su propio destino, sino como un compromiso geopolítico diseñado por fuerzas externas. Su geografía lo había convertido en un campo de batalla, y su historia aseguraba que iniciaría su camino como un estado tapón, devastado y poco poblado. Pero esto nos lleva a la pregunta final. ¿Por qué la población actual de Uruguay se parece menos a la de un país y más a la población de una gran ciudad en este caso? Uruguay comenzó su vida como un territorio devastado por la guerra y escasamente poblado, lo cual ciertamente no ayuda a la población de un país. Pero para comprender realmente por qué Uruguay está tan vacío hoy, necesitamos empezar al comienzo de la era moderna y las inmensas fuerzas demográficas que moldearon el destino de los tres países. A finales de 1800 y principios de 1900, ocurrió una de las mayores migraciones de la historia humana, cuando decenas de millones de europeos, en su mayoría de España e Italia, cruzaron el Atlántico en busca de tierra y oportunidades. Este es el momento que sellaría el destino demográfico de Uruguay. Imagina que eres un agricultor pobre de Nápoles o Galicia en el año 1900, decidiendo dónde arriesgarlo todo para una nueva vida. Mira su mapa de Sudamérica. Hacia el sur ves Argentina, un país vasto con pampas infinitas y fértiles que prometen tierra para todos. Su capital, Buenos Aires, ya está floreciendo como el París de Sudamérica, un faro de cultura y riqueza. Hacia el norte ves Brasil, un país de tamaño continental con un apetito voraz de mano de obra para sus plantaciones de café y sus crecientes ciudades. Luego ves Uruguay,
una pequeña franja de tierra, políticamente inestable durante gran parte de su historia temprana, ofreciendo más del mismo paisaje que Argentina, pero en escala miniatura. ¿Por qué elegirías la opción pequeña e incierta cuando sus vecinos ofrecían oportunidades a una escala casi inimaginable en Europa? Uruguay simplemente no podía competir por inmigración. Era una tienda pequeña entre dos megatiendas. Aunque sí, recibió un número significativo de inmigrantes en proporción a su tamaño. Fue solo un goteo comparado con la avalancha de personas que llegaban a los puertos de Buenos Aires y Santos. Pero no se trataba solo del atractivo desde el otro lado del océano. Esta siguiente parte es absolutamente clave para entender las cifras poblacionales. La verdadera historia demográfica trata del inmenso poder gravitacional de las ciudades que crecieron justo al lado de Uruguay. Miremos otro mapa y ubiquemos Montevideo. Ahora mira directamente al otro lado del amplio Río de la Plata. Allí está Buenos Aires. A medida que explotó y se convirtió en una de las grandes metrópolis del mundo, se transformó en un agujero negro demográfico. Atrajo personas no solo de Europa, sino de toda la región, incluyendo de Uruguay mismo. Para los jóvenes uruguayos que buscaban oportunidades, las luces más brillantes y los sueños más grandes estaban a solo un corto viaje en ferry. Hoy, el área metropolitana del Gran Buenos Aires es hogar de aproximadamente 16.3 millones de personas. Una sola ciudad, al alcance de un tiro de piedra, tiene casi 5 veces la población total de su país vecino. Ahora mira hacia el norte, hacia la otra frontera de Uruguay. La ciudad importante más cercana en Brasil es Porto Alegre, la capital del estado de Río Grande do Sul. Durante siglos, esta región del sur de Brasil compitió directamente con Uruguay. A medida que Brasil se industrializó, Porto Alegre se convirtió en una potencia propia. Hoy, su área metropolitana tiene alrededor de 4.4 millones de habitantes. Esto significa que la ciudad importante más cercana en Brasil también tiene una población mayor que todo Uruguay. Atrapado entre estos dos colosales imanes urbanos, Uruguay nunca tuvo posibilidad de desarrollar su propio centro poblacional masivo a la misma escala. Frente a esta realidad, Uruguay eligió otro camino. Incapaz de competir en tamaño, compitió en calidad. A lo largo de los 1900, el país invirtió su riqueza agrícola en crear uno de los países más progresistas del mundo. Con una fuerte red de seguridad social, educación gratuita y un alto nivel de vida, se ganó el apodo de la Suiza de Sudamérica. Este modelo fomentó una sociedad estable, educada y relativamente igualitaria. Pero no era un modelo construido para un crecimiento poblacional explosivo. Combinado con una baja tasa de natalidad y una población envejecida similar a la de muchas naciones europeas, la población de Uruguay se ha mantenido estable, pero pequeña. Entonces, ¿por qué casi nadie vive en Uruguay? Primero, su geografía creó un paisaje cuyo principal sector, la ganadería, requería vastas extensiones de tierra, pero muy poca gente. Segundo, su historia lo forjó como un pequeño estado tapón, dándole una población diminuta desde el comienzo. Y finalmente, la inmensa gravedad demográfica de sus vecinos y sus megaciudades atrajo la ola de crecimiento y migración del 1900 hacia ellos, dejando a Uruguay como una silenciosa sombra demográfica. Pero el vacío de Uruguay no es un signo de fracaso, es más bien la característica definitiva de un país único y notable del que muchos hoy envidiarían. Uruguay es hogar de solo 3,5 millones de personas y alrededor de 2 millones de uruguayos viven en la capital y ciudad principal de Montevideo. Así que sí, hay una vida urbana en el país, pero definitivamente no se compara con, digamos, Buenos Aires. Espero que hayas disfrutado aprendiendo todo sobre Uruguay. Si fue así, no olvides de ver este video sobre Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. Gracias por verme. Hasta la próxima.